En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Nelson Medina, abogado de profesión, jubilado de PDVSA, miembro del Comité de Trabajadores de Paraguaná. Bienvenido, Nelson, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Henry. Muy buenas noches, pueblo de Falcón, y especial, bueno, a nuestros amigos y amigas de Paraguaná, a los trabajadores de Petróleos Venezuela y a todos los trabajadores del país y de nuestro estado Falcón. Bueno, Henry, asistir a tu programa y gracias por la bienvenida, darnos esta oportunidad una vez más para conversar sobre los problemas que acontecen pues, con los trabajadores. Sí. Han sido noticia nacional ustedes en los últimos días, tomando en cuenta que están en una huelga de hambre, ¿no? La iniciaron, la pararon y retomaron la huelga de hambre de algunos trabajadores pidiendo, lo que están es pidiendo. La huelga es más que todo es por los intereses del fondo de pensiones de ustedes los jubilados, ¿no? Que fue un dinero que el gobierno se apropió, se cogió de ustedes y ahora lo que están es pagando unos intereses. Escuchaba estos días, tú me dijiste que creo que son $680 o algo así que deben pagarle mensualmente y apenas le están pagando 180, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que pasa, Henry y amigas y amigos, a la población venezolana hay que informarles muy bien y decirle qué es realmente lo que está aconteciendo a nivel de los trabajadores, de los jubilados de Petróleo de Venezuela. Porque mucha gente escucha que algún jubilado o un periodista le pregunta, pues, a un jubilado le pregunta que por qué debe ganar $660 y tú ves a un pueblo, a la gran mayoría de los trabajadores del país, ganando 130 bolívares. Y no es que están ganando, son intereses de un fondo de pensiones. Entonces, que es algo yo quisiera, privado. Henry, un poco describir un poco de que realmente cuál es la lucha. ¿Por qué los jubilados han asumido esta actitud, si se quiere, extrema, muy extrema? Pero, Henry, en la llegada la llegada de Hugo Chávez Frías al poder, en el 98, ya nosotros teníamos creado el fondo de pensiones. Era un fondo que permitía descontar a los trabajadores el 3%, el trabajador contribuía con un 3%, y ese dinero, el gobierno, la asociación el fondo de pensiones, APJ, PDB, que era la asociación, esa asociación se encargaba de invertir ese dinero que aportaban los trabajadores. ¿Qué pasó ahí? En el 93 se comenzaron a pagar los intereses, se pagaban normalmente los intereses. Luego, cuando llega Hugo Chávez Frías al poder, en el año 98, comienza a crearse, si se quiere, y con la entrada de Rafael Ramírez, porque la llegada de Hugo Chávez Frías permitió que Rafael Ramírez llegara a ser presidente de Petróleo de Venezuela. Bueno, ahí se modificaron los estatutos, se suspendieron los pagos mensuales que se venían haciendo, producto de los intereses del dinero que habíamos aportado en el fondo de pensiones, que habíamos ahorrado, porque es una cuenta de ahorro, Henry. Claro. Aunque todo es una cuenta de ahorro privada, algo privado de los jubilados. Y entonces ellos modificaron los estatutos de esa asociación. Eso hizo de que ese dinero, parte de ese dinero, fue utilizado por el gobierno nacional, ¿verdad? En este caso por Hugo Chávez Frías, por esos proyectos faraónicos
En cuanto a materia de alimentación, como el caso de los, ¿cómo se llama? Estas bodegas que se crearon a nivel nacional y los proyectos de salud que los CDI hoy en día se han construido, se han venido, ahí los casos de los CDI no funcionan. Queda un recurso que ha debido ser inyectado a las instituciones ya instaladas, a los hospitales, engrandecer pues la estructura de los hospitales y que hoy en día esos CDI están cerrados. Son pocos los CDI a nivel nacional que funcionan. Bueno, en materia de vivienda, nosotros sabemos qué es lo que pasó con las viviendas. Entonces, todos esos recursos que habían propiedad en el exterior, Henry, y que con la llegada de esta gente comenzaron a vender esos bienes. Comenzaron a vender esos bienes, lo hicieron dinero en dólares y comenzó aquel personaje que todos sabemos cómo fue Francisco Yaramendi. Pues, ¿te acuerdas que el caso sonado en el 2006, que era asesor del Ministerio de Finanzas y luego fue asesor de Petróleo Venezuela? Yaramendi estafó al Fondo de Pensiones, a Petróleo de Venezuela, por el orden de 500 millones de bolívares. Luego nosotros hemos vivido lo último que acaba de pasar con Tarek Al-Examí, pues, casi 23 mil millones de bolívares, el doble de dólares, que representa el doble de lo que es el presupuesto nacional que presentó Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional, que es de 11.5 millones de dólares el presupuesto nacional del país. Entonces, ¿qué ha pasado con esos recursos? Ya en el 2015, entrando ya en el 2015, Petróleo de Venezuela suspende los pagos de los intereses a los jubilados y sobrevivientes del país, de Petróleo de Venezuela. Comienza a no entregar los estados financieros, es decir, no se sabía cuántos, hasta los momentos hoy en día, no se sabe cuántos ha sido, ¿cómo se llama? Ha crecido esa inversión, ese dinero que existe en el fondo de pensiones. Nada más existe una auditoría que fue en el 2014, que Petróleo de Venezuela buscó un auditor privado, una empresa llamada KPMG, que auditó y los resultados fueron de que Petróleo de Venezuela le adeudaba el fondo de pensiones, el valor del fondo de pensiones estaba por el orden de 2.7 millones de dólares. Pero algo que no entiendo, Nelson, ¿a quiénes le piden ustedes, a quiénes le están pidiendo el pago de los intereses? ¿A PDVSA o al gobierno nacional? Henry, acuérdate que cuando llega Chávez al poder, porque es bueno, hay mucha gente que no le gusta que uno toque el tema, en la parte laboral no le gusta que toque el tema del gobierno, pero es bueno decir las cosas como son. Acuérdate que este es un gobierno centralizado que acabó con la descentralización. Sí. ¿Te recuerdas cuando nosotros llegamos a PDVSA y los políticos de la Cuarta decían que Petróleo de Venezuela era un estado dentro de otro estado? Sí, eso lo decía Chávez. Eso lo decía Chávez. Sí. Y muchos políticos también decían lo mismo. Pero, ¿qué pasó? Cuando llega Chávez, Chávez tomó el control, que fue un error, Henry. Estas son consecuencias del paro petrolero. Así es. Esta es consecuencia del paro petrolero. Con el paro petrolero, Chávez tomó el control total de PDVSA. Le entregamos a Chávez el petróleo, le entregamos la refinería, la administración, bueno, ve el resultado. Le entregaron PDVSA. Le entregamos PDVSA En bandeja de plata. Así es. ¿Y qué pasó? Bueno, no hubo controles, eliminó los controles y bueno, y terminó convirtiendo a Petróleo de Venezuela en una chatarra, como le decía Eudillo una vez aquí en este programa, y bueno, el riesgo que hay que Petróleo de Venezuela no asuma los compromisos que tiene que honrar con los trabajadores y que tiene que honrar con los jubilados. Pero eso es mi pregunta. ¿Quién tomó porque creo que eran 7 mil millones de dólares que tomaron del fondo de pensiones de ustedes? 2.700 millones de dólares. Ajá, pero ¿quién tomó ese dinero? ¿El gobierno nacional o PDVSA? PDVSA le entrega al gobierno nacional, ¿verdad? Le entrega al gobierno nacional para que el gobierno nacional... En la persona de Rafael Ramírez. En la persona de Rafael Ramírez para que invierta en salud. Acuérdate los compromisos que Chávez le dio a Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela, de acuerdo a su misión, está dedicada al negocio, a la comercialización de los hidrocarburos en el país. Ok, pero mi cuestión está Y comenzó Petróleo de Venezuela a asumir un rol que no le correspondía, como era de construir viviendas, alimentación. Pero ese fondo lo manejó fue PDVSA. El fondo... O sea, el gobierno se apropia de ese fondo de pensiones de ustedes. Sí. Pero esos recursos los manejó fue PDVSA. PDVSA es el custodio
es que Petróleo de Venezuela es el custodio. Nosotros el retiro lo hace Petróleo de Venezuela Pero mi y se pregunta lo es, entrega a APJ-PDB, que es la asociación. Petróleo de Venezuela se lo debe entregar a APJ-PDB, que es la asociación. Pero el que lo administra el custodio es Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela es el que tiene el custodio, que tenía el custodio de ese Pero mi dinero. pregunta es, si fue el gobierno nacional quien se apropió de ese dinero, ¿por qué tiene que ser PDVSA quien pague los intereses y por qué no el gobierno nacional? En eso estamos. En eso le estamos diciendo, el gobierno nacional es el que tiene que responder. Aquí, Henry, no el gobierno. En este momento, ¿quién le paga los intereses a ustedes de ese fondo de pensiones? Lo ¿Se está paga pagando PDVSA, lo está pagando Ok, PDVSA pero por medio de la plataforma. pero es lógico que lo pague PDVSA o que lo pague el gobierno No, es nacional. lógico que lo pague PDVSA porque acuérdate que eso tiene que pagarlo es APJ-PDB y eso es una instancia que es administrada por la alto ejecutivo de Petróleo de Venezuela. ¿Me entiendes? Pero acuérdate que aquí se endeudó, esa estafa que hicieron, ese robo que hicieron con el fondo de pensiones, están endeudando al Estado venezolano. Aquí es el Estado venezolano que se está endeudando. Todos los daños que se produzcan en las empresas del Estado es el Estado venezolano. Y en este caso, el Estado venezolano está constituido, una parte de la constitución, una de las piernas del Estado venezolano es el gobierno, Así es. el territorio y la población. Así está constituido el Estado. Bueno, resulta que el gobierno es responsable, que pasa a ser responsable. Y en este caso, en estos momentos, está Hugo Chávez, está Nicolás Maduro, que debe ser responsable de subsanar todo este daño que se le ha venido haciendo a los jubilados y sobrevivientes del país. Porque no solamente se trata de que no has pagado los intereses, sino el daño que se le ha venido haciendo. Nosotros estamos manejando, Henry, y es bueno decirlo a los amigos, nosotros tenemos toda una lista a nivel nacional, donde, Henry, existen, casi mueren 500 jubilados de Petróleo de Venezuela al año. Lo estoy diciendo, no quiero decir con esto que los 500 jubilados que han muerto y sobrevivientes sean producto de... Pero sí, Henry, ha mermado mucho la calidad de vida de los jubilados. Los jubilados ya no hayan cómo asumir, pues, el caso de la alimentación, el caso de gente que también padece de enfermedades. Y esto ha hecho que hoy se tome decisiones, Henry, porque nosotros hemos venido diciendo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? El problema es que estamos hablando de una deuda desde el 2015 al 2022. Y por lo que nosotros vemos... En materia de intereses, solo en intereses. Solo intereses, no Ok. en capital. No estamos hablando del Sí, capital, estamos hablando de los intereses. Ok. Vamos al corte. Al regreso me dices a cuánto asciende esa deuda desde el 2015 hasta este momento. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas de cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Morú y sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de Punto Fijo. Shanghái, el legado del Chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche.
como Shanghái no hay. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Lo suspendieron. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Nelson Medina, jubilado de PDVSA, miembro del Comité de Trabajadores de Paraguaná, abordando lo referente al fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA. Me decía que desde el año 2015 hay una deuda. ¿A cuánto asciende el monto global de esa deuda? Y de manera individual para cada trabajador, ¿cuánto corresponde la deuda desde 2015 hasta ese momento? Mira, Henry, el fondo de pensiones, de acuerdo a la auditoría, que es lo único que nosotros tenemos como sustento, ¿verdad?, de esa empresa auditora, KPMG, que auditó en ese entonces los bienes y la deuda que tenía Petróleo de Venezuela con nosotros, ya ese recurso ya habían sido utilizados. Estaba por el orden de 2.700 millones de dólares. Esos intereses, ¿verdad?, de acuerdo al pagaré que había firmado Petróleo de Venezuela con la Asociación de Jubilados, ¿verdad?, en el 2015 para ser pagado en el 2021. Es decir, ellos pidieron esos lapsos, esos años, para honrar el compromiso del 2021, pagaré. Y esos pagarés iban a ser pagados al 9.5% de intereses de ese 2.700 dólares. Ya, disculpa, ahí se confunden gobierno con PDVSA, ¿no? Se confunden gobierno, aunque PDVSA es parte del gobierno, pero lo que estoy pensando es que el gobierno embaucó a PDVSA, por eso PDVSA ahora tiene que pagar esos intereses a ustedes. Sí. Sin que los recursos hayan sido para PDVSA precisamente. Es que el problema por ser el custodio. Pero te recuerdas que cuando yo comencé el programa, Henry, la entrevista, cuando comenzamos la entrevista, yo te dije que había que hablar qué pasó en el inicio. Y la intromisión de parte del gobierno nacional, y en este caso de Hugo Chávez Frías, en Petróleo de Venezuela. Y que gran parte de culpa la tienen altos ejecutivos de PDVSA que permitieron, como el caso del paro, ¿verdad?, permitió de que el gobierno asumiera el control dentro de Petróleo de Venezuela. Después de ahí no vimos no se vio más auditoría en Petróleo de Venezuela. No había balance financiero. Este gobierno es un gobierno que se ha venido bajo la oscuridad, es decir, ha administrado los recursos del país, y tenemos que tocarlo, Henry, porque hay que ser sincero con este pueblo. Si nosotros vemos, este es un gobierno que ha manejado desde el punto de vista no transparente los recursos, es decir, no se informa. Petróleo de Venezuela tenía una conducta que ella entregaba los estados financieros. Bueno, en el fondo de pensiones no se entregó más estados financieros desde el 2015. Y la otra cosa, Henry, es que el caso de la Asociación de Jubilados, Henry, aquí es responsable de lo que hoy ocurrió. Aquí, estos tipos que estuvieron en la directiva de la Asociación de Jubilados de Petróleo de Venezuela. Fueron los que entregaron ese recurso. No, ellos nunca reclamaron. Ellos nunca reclamaron los intereses. Okay. Fue ya en el 2020 que comenzamos a crear la lucha debido a que se había acordado que en el 2021 iban a pagar los intereses, no se pagaron, y entonces comenzó todo un movimiento
a nivel nacional sobre el fondo de pensiones. Es decir, Petrolera de Venezuela desde el 2015 hasta esta fecha, hasta el 2020, no había pagado intereses de ese capital que teníamos nosotros. ¿Y ese ahorro. antes de 2015? Sí, lo estaba haciendo. Ok. Lo estaba haciendo, lo Ok. estaba pagando y dejó de pagarlo. Ellos lo pagaban anual. Henry, no lo están pagando mensual, ellos lo pagaban anual. Ok, pero es la y misma anual cosa. lo recibía. Bueno, están así, Henry, que cuando yo estaba activo, yo decía, yo quiero ser jubilado. Ojalá me jubilen pronto. Porque cuando uno se conseguía con los jubilados, se encontraba que la cantidad de dinero que recibían estos señores por los intereses. Lo único que había ahí es que con esa modificación del artículo 33 de APJ-PD, permitía de que los excedentes, los intereses, no eran pagados de una manera equitativa, sino dependía Del cargo, del rango. del cargo y de lo que tú aportaras en el fondo de pensiones. Porque te hablo del 3% del aporte que tenía el trabajador, pero resulta que había trabajadores que ganaban, supongamos, un alto ejecutivo de PDVSA no ganaba igual que un operador, un grupo Sí, 16, ¿me entiendes? Dependiendo del grupo. Entonces, portaba, porque eran cuentas individuales. Y es así, son cuentas individuales. Así debe ser. Así es. Entonces, bueno, el gobierno Petrolero de Venezuela, con esa concepción socialista, viene y hizo de que los intereses Fueran equitativos. fueran equitativos. Y ahí comenzaron a pagar los intereses equitativamente. Ajá, Es decir, entonces desde 2015 hasta cuándo. hasta el 2020, hasta el Ajá. 2020 que se produce los primeros acuerdos. Eso En se lo deben, 2015 a 2023. 2020, no. 2015 a 2022. Deben 2015 a 2022, porque Ok. los cierres financieros se producen a finales de año. Ok, y de manera global, ¿cuánto es la deuda? Mira, Del fondo de los intereses del fondo de pensiones para ustedes, los trabajadores, bueno, los jubilados de estamos hablando de 8 años. Y de acuerdo al cálculo se genera casi como alrededor de 230 millones de dólares. De 230 millones de dólares, bueno, multiplicado por 8, 230 anual. 200 millones de dólares anual. Estaríamos por el orden de casi 3.000 de intereses. Sí, no llegan los 3.000, pero 2.800 Sí, o algo por ahí. porque acuérdate que estamos hablando de que genera anual 230 y pico, por ahí, millones de dólares a raíz del cálculo del 9.5%. Esto, acuérdate lo que te estoy diciendo, ya estamos en 8 años. Si cerramos ahora, ya lo que quedan son 2-3 meses para cerrar el año fiscal 2023. El problema, Henry, que nosotros, la inquietud, la preocupación que tenemos, es que mucha gente ha muerto y no ha recibido sus Sí, sí. intereses. Y los familiares. No solamente, porque no ha recibido ni los capitales, Sí, no sí. ha recibido los intereses, pero no puede recibir Claro, los capitales. ajá, pero los familiares van a recibir esos intereses, el pago de esos intereses. Sí, a ellos les corresponde por sobreviviente, Ok. pero hay muchos que han muerto. Ok, por sobreviviente. 1.800, casi 1.800 millones de deuda, ¿no? Sí. De dólares. Ajá, Sí. y eso de manera global, de 2015 a 2022. Y, Ujú. y de manera individual, De manera individual, estamos hablando de que cada trabajador debería corresponderle $660, ¿verdad? mensual. Mensual. No se le está dando, apenas lo que se está dando es 180. Porque el primer convenimiento de pago que fue el 20, en el 2020, a finales del año del 2020, y que se hizo efectivo en el 2021, en ese convenimiento de pago se establecían ¿te acuerdas de aquella famosa moneda digital que creó el gobierno, llamada Petro? Bueno, ¿y en qué terminó el Petro? Que creó la SUNACRI, y entonces se le concedió 4 petros y $15. 2015 a 2022, ¿no? 2015 a 2022. Serían 7 años. 7 años más el O 2023. sea, son casi $2.000 mensualmente, anualmente, perdón. Ujú. 660, no, son más de $2.000. Si son 660 mensualmente por 12, 230 por 2, por 8. Por 8 que son los años que te estoy diciendo, los años que han dejado de pagar los intereses. sí, ¿Entiendes? no, eso serían 1.840 Sí. no, 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 man. 2.000 y pico, 2.000 y pico, Sí, sí. casi $3.000 dólares que nos deben a los jubilados en ese lapso de tiempo. Ok, se ha amortizado, Henry, se ha amortizado apenas el 30% del 2018, que fue el acuerdo que se firmó en el 2020, que era cuando nos dieron los 4 petros. Nos dieron 4 petros y $15, que venía siendo como $240, $230. Que costaba tener los $230 porque tú ibas a una subasta
a subastar el petro. Entonces, Te lo cobraban, ahí te lo pagaban la más plataforma barato. te lo pagaba como lo que le daba la gana. Pero de acuerdo al gobierno nacional, en el Banco Central de Venezuela mantenía el petro en $60. El juego sucio. ¿Y a ustedes se lo pagaban en cuánto? Y a nosotros nos los pagaban en 40, 30 dólares. Y hay jubilados que se apresuraron y llegaron a recibir $10 por 4 petros. Es decir, $2, $3, $4, $5 por petro. ¿Entiendes? Entonces, ahí se solicitó que se honrara esa diferencia que hubo por el sistema de la plataforma Sunacric, de la plataforma Patria, para que se amortizara esa diferencia que no se le paga. Eso no se llegaron a acuerdo. Ese acuerdo, el primer acuerdo, que fue en el 2020, se produjo una revisión para el mes de junio del 2021. Petróleo de Venezuela se sentó, no revisó y dejó el acuerdo caminar con los cuatro petros y $15. Ok, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Nelson Medina, jubilado de PDVSA, miembro del Comité de Trabajadores de Paraguaná. Ahora, 230 millones por 8 serían 1.840 millones de dólares la deuda global. De manera personal, $660 mensual por año serían, y por año, y serían 8 años, le deben a ustedes de manera individual $63.360 A cada jubilado y sobreviviente. A cada jubilado, sí. $63.360 le deben a ustedes. Sí. Que debieran Lo que pagar. pasa es que va a bajar, En parte de los intereses. Henry, va a bajar, porque acuérdate que cada año que pasa tiende a subir la cantidad de jubilados, ¿sabes? Ah, ok. ¿Me entiendes? Ya tú no puedes hablar de Se va reduciendo se va reduciendo la cantidad. Ok. Parece que son números que uno no puede decir realmente que es así, que es exacto, ¿me entiendes? Pero sí está por el orden de $40.000, un poco más de $40.000, debido a la cantidad de jubilados que hay hoy en día. Mucha gente ha pedido jubilación, acuérdate de las circunstancias por las cuales está pasando PDVSA. En cuanto a lo que estoy diciendo, Henry, ¿por qué llegamos a donde estamos?
Yo creo que es bueno decirle a la gente, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué se fueron a huelga de hambre? No solamente lo dice la sociedad, gente que no tiene nada que ver con el mundo petrolero, sino que hay un sector, Henry, dentro de los jubilados, que está confrontando la huelga de hambre. Es decir, que nosotros no debíamos avalar la huelga de hambre, asumir esa posición extrema, sino que ha debido de seguir sentándose en la mesa con Petróleo de Venezuela. ¿Y cuánto tiempo Pero resulta que no es así. ¿Pero cuánto tiempo tienen sentándose a la mesa con Petróleo? Bueno, ya te voy a contar. Desde el 2020, el primer convenimiento de pago, no solamente eso, para sentar a Petróleo de Venezuela, Henry, tuvimos que hacer bastonazos en los estados, bastonazos en Caracas, en la campiña, tuvimos que hacer las cruzadas, cuántas cruzadas no hicimos. Es decir, esa cantidad de manifestaciones nosotros nos generamos y que muchos amigos nuestros, jubilados y sobrevivientes, están padeciendo, ¿vale? por ese ¿cómo se llama? Este trajinar que fue sometido en Caracas y en los estados. Entonces, Henry, en el 2020 se aprueba que el mes de julio del año 2021 se va a revisar, ¿verdad? Revisar, Henry, todos acuerdos, los acuerdos se revisan es para mejorarlo, no para desmejorarlo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, el Petróleo de Venezuela, el holding de Petróleo de Venezuela, no revisó, desacató, asumió una posición de silencio administrativo y no revisó ese convenimiento de pago que se firmó en el 2020. Llegamos al 2021, finales del 2021, tampoco se revisó. Comenzamos el problema con las criptomonedas, el robo que hubo con las criptomonedas, bueno, estar el examen, todo ese hecho de corrupción que lo sabemos todos los venezolanos que ocurrió aquí en Venezuela, también nosotros fuimos afectados. Y el mundo entero. Entonces el gobierno nacional agarró, y a raíz de la presión que nosotros veníamos haciendo antes de que debía ser el pago en dólares de una vez y no irnos a un tercero, pues, a un sistema de subasta. Pero nosotros ya no queríamos la subasta por los daños que generaba eso y tú no estabas recibiendo el verdadero valor que tenía el Banco Central de Venezuela, que era $60, no lo estabas recibiendo cuando subastabas el petro. Petróleo de Venezuela hace la propuesta y una actitud complaciente de parte de Villalobos, que era en ese entonces presidente de AGIC, acepta el convenimiento y asume $150. Es decir, de 240 que nosotros recibíamos, pasamos a recibir $150 al cambio en bolívares que lo depositan a las cuentas de nómina de cada jubilado. Este año se produce otro aumento de 30 y llegamos a 180. Con revisión de 4 meses. Llegamos al mes de septiembre. El mes de septiembre, Petróleo de Venezuela no se quiso reunir. Entonces se da la huelga de hambre. Entonces viene a raíz de esta política, si se quiere, de irresponsabilidad, si se quiere, de violaciones a los convenimientos de pago, los jubilados comenzamos a movernos y se decide hacer la primera huelga de hambre que fue el 12 de septiembre. El 12 de septiembre los compañeros asumen la huelga de hambre, 11 jubilados deciden asumir la huelga de hambre en Caracas, en la campiña, frente a la campiña, a la sede de Petróleo de Venezuela, bajo unos lineamientos de Petróleo de Venezuela junto con la Asociación de Jubilados, convocan a los huelguistas a una reunión, a una reunión para que ellos de alguna manera desistieran sobre la acción que tenían, que era la huelga de hambre. Esa huelga de hambre se levantó, 36 horas tuvo, se levanta el día 13, pero bajo un acuerdo. ¿El acuerdo cuál fue? Que el día 25 de septiembre Petróleo de Venezuela se iba a reunir e iba a decidir sobre los petitorios que estaban en la mesa. Pero se reunieron, ¿no? Sí, se reunieron. Ajá, pero no. Se reunieron, pero Henry, Petróleo de Venezuela, la posición es que no tiene plata. No hay dinero. Sí. No hay dinero. Y entonces, bueno, petitorios como qué, ¿cuál es lo que se le estaba exigiendo a Petróleo de Venezuela? Bueno, que aumentara los pagos de los intereses, que la asistencia integral, que se activara la asistencia integral a los jubilados, que la bolsa que se le está dando a los activos, que nos lo daban anteriormente, pero que las quitaron, y que se restituye ese derecho. Bueno, Petróleo de Venezuela en ese momento dijo rotundamente, no, cerrada,
dijo que no había dinero. Que el dinero se lo habían robado. Claro, eso no lo dice la gente de PDVSA. Sí, pero no lo dicen. Claro. Pero lo que te quiero decir es que no hay dinero. Y se supone si no hay dinero es porque se lo robaron. Entonces, aquí es donde Se reactiva entonces se reactiva la Henry, huelga a de raíz hambre. de la actitud de Petróleo de Venezuela de una manera cerrada, en vez de abrir un compás, donde decir, bueno, vamos a reunirnos vamos a hacer otra reunión, vamos a ver qué llegamos, los petitorios que están ahí, en algo se puede cumplir, no se puede cumplir en esto, pero no lo revisaron, Henry, Sí. sino que viene y cerraron. Bueno, el día 26 los compañeros tomaron la decisión de activar nuevamente ¿Cuántos la huelga de huelguistas de hambre hay ahorita? Bueno, en estos momentos iniciaron el día 26, se inició con 8 jubilados Ajá. que están en la Universidad Central de Ajá, Venezuela. una cosa, hay 2 falconianos allí, 2 de acá Hay 2 falconianos. de Paraguana del Sí, CRP. hay 2 falconianos. ¿Quiénes son? Están 2 falconianos, José Lanoy, que es de acá de Las Piedras, de trabajador de la refinería Muay, y Marlon Bermúdez, Ajá. que es también de la refinería Muay. Hay 2 compañeros allá. Pero ayer Henry, el compañero Julio Blanco, que es el que lideriza la huelga de hambre, ha venido haciendo un llamado, Henry, que se pronuncien los estados. Y ha habido un pronunciamiento de parte de los estados, ¿verdad? Nos hemos venido pronunciando, visitando los medios de comunicación, informándole a la sociedad venezolana sobre lo que está aconteciendo, pues, y no solamente lo que puede acontecer, Henry, en cuanto a la vida de estos jubilados que pasan, la gran mayoría de ellos pasan de 60 años, hay unos de 74 años. Entonces, ¿qué pasó ayer, el día de ayer? Cabimas, en el estado Zulia, un jubilado decidió ir a huelga de hambre en el estado Zulia. En el sur. Es decir, ya suman 9. 8 que están en la Universidad Central de Venezuela. Ajá, otra cosa. Y uno que está Ajá. en Cabimas, ¿Y en por, el qué estado Zulia. ¿Y por qué en la central y no en la Campiña, que es la sede de PDVSA? Sí, eso ha sido, si se quiere, cuando nosotros recibimos la información de que los compañeros decidieron hacer la huelga de hambre allá en la plazoleta de la Universidad Central de Venezuela, algunos, en mi caso, yo no veía como viable, pues. Pero hubo muchas razones, Henry. El día que se produjo la reunión, el 25 de septiembre, que hubo el no rotundo de Petróleo de Venezuela, ante los petitorios que estaban planteados en la mesa, había muchos cuerpos de seguridad que no le permitían a estos compañeros asumir, esos son los argumentos que ellos escriben, que no podían asumir pues esa huelga de hambre. Y la otra cuestión es de represalias, pues. Represalias que no vaya a pasar como el caso de Brito. Nosotros lo vivimos con el ingeniero Brito, el ingeniero agrónomo Brito, en la cual lo cargaban de arriba a abajo, pues. Lo quitaban de una acera y se iba para otra acera. Y entonces, bueno, eso también ellos lo tomaron en cuenta, evaluaron y dijeron que la Universidad Central de Venezuela podía ser como medio, pues, para de más protección para ellos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de las condiciones naturales. Y ellos decidieron conversar, pues, con el rector de la Universidad Central de Venezuela y bajo la anuencia, pues, del ciudadano rector de la Universidad Central de Venezuela, se logra de que ellos se instalen, pues, para la huelga de hambre, Pareció que una comenzó el día sí. 26 a las 9 de la Sí, mañana. pareció una Hoy en cachetada. día tienen 72 Pero horas. es una cachetada para la propia PDVSA, o sea que el hecho de que ellos vayan a otra sede de la Universidad Central de Venezuela y no en la sede de la Campiña, eso es una bofetada para la misma PDVSA. Sí, es grave, es Claro, triste. significa es que triste. en PDVSA no se practica la democracia. No se practica, Henry. Y que te digo, los jubilados son gente que dedicaron muchos años a la empresa, Claro. ¿me entiendes? Sí. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pensiones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos.
Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Nelson Medina, jubilado de PDVSA, miembro del Comité de Trabajadores de Paraguaná. Ahora, 8 jubilados en la Universidad Central de Venezuela, uno en Cabimas, en huelga de hambre, serían 9. ¿Se podría ampliar el número de jubilados en huelga de hambre? Y a todas estas me había dicho que la Asociación de Jubilados, AGIP, no había hecho los reclamos pertinentes. ¿Está de acuerdo AGIP con la huelga de hambre o está en desacuerdo con la huelga de hambre? En primer lugar, AGIP, Henry, ha manifestado en la primera huelga de hambre que se hizo el día 12 y que se levantó el día 13, AGIP estuvo en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ellos dicen que por la salud. Esa medida es extrema, es demasiado extrema, y que bueno, ellos siguen pensando de que Petróleo de Venezuela algún día va a pagar. Esa es la posición de ellos, pero ha habido presión de parte de los jubilados para que AGIP asuma, pues. Ellos no asumieron la huelga. Hoy en día, la segunda huelga, ya el 26, Petróleo de Venezuela, la Asociación de Jubilados de Petróleo de Venezuela emite un comunicado donde ellos se deslindan, pues, de lo que es la huelga, pero le hace un llamado a Petróleo de Venezuela a que revise, pues, los petitorios y que, AGIP. Sí, que restablezca los mecanismos de comunicación. Lo cierto es que, Henry, hay compañeros de AGIP que han renunciado, como el caso del Estado Carabobo, la seccional Carabobo, la compañera jubilado Garrido, que renunció por la posición que ha tenido Luis Borges, que es el actual presidente de la sesión, de negarse, pues, rotundamente. Hoy uno de ellos, directivo, hoy se niega rotundamente de seguir manteniendo la huelga de hambre. Los compañeros están definidos que la huelga es indefinida, ya tienen una posición y se puede avanzar. Nosotros, nuestro llamado a AGIP, pues, AGIP nacional y por supuesto AGIP regional, a que se trata de la vida de estos compañeros y las condiciones que van a venir mermando, Henry, en el transcurso de los días. Ayer teníamos la información de que un compañero tenía la tensión baja, estaba por el orden de 140, esto es muy peligroso. Se va a ver una descompensación, pues, de la salud, y nuestro llamado a AGIP, pues, Henry, hay muchas contradicciones ahí. El problema también es que hay compañeros que han venido fijando posiciones, si se quiere, muy ambiguas de renunciar a AGIP, cosa que no es muy bueno en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Pero por qué están renunciando y quieren renunciar?
quieren renunciar porque ellos dicen que Ají no los representa. Pues. Ok. Y yo creo que es muy riesgoso, ¿no? Yo vi llamado a los jubilados y a los sobrevivientes a no renunciar y a mantenerse, más bien a inscribirnos a Ají. Viene un proceso electoral, está a la vuelta de la esquina. Nosotros seguimos apoyando a estos compañeros. Lo que sí decimos es la responsabilidad y la obligación que tiene el Estado venezolano. Acuérdate que en el artículo 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que este es un Estado, se define, pues se constituye el Estado venezolano como un Estado democrático y social, de justicia y de derecho, pero también propugna en su ordenamiento jurídico, Henry, valores como es la vida. Y yo creo que aquí yo le hago un llamado al gobierno nacional a que intervenga. No queremos otro muerto más en Venezuela, producto de una acción de este tipo, que supuestamente que es extrema, Sí, es extrema. que por es supuesto, extrema, claro. que atenta contra la vida. Más tomando en cuenta que son personas ya mayores de Y 60 son años. personas mayores, nuestro llamado a este gobierno nacional que tanto ha creado una normativa en Venezuela, tanta normativa nosotros que tiene el adulto mayor, Henry, y que nosotros veamos que este tipo de acción no se enfrente desde el punto de vista de resolver Y un problemas. gobierno que se autodenomina obrero. Obrero, que es lo que nosotros decimos, no entendemos, y no solamente el gobierno como poder ejecutivo, Henry, sino ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los diputados? Mira, en la Asamblea Nacional tenemos varios diputados que son legisladores y que vienen del movimiento Sindical. sindical y petrolero. Ángel Rodríguez fue trabajador petrolero. Jorge Luis Chirino de Falcón. ¿Dónde están estos compañeros? ¿Dónde están estos compañeros que están viendo la situación que está sufriendo los activos como los jubilados y no hay una reacción de parte de ellos, fijar una posición, tratar de buscar mecanismos para resolver, es decir, buscar mecanismos de entendimiento, de diálogo para resolver este problema y no agravarlo y que esta gente en el futuro tenga consecuencias producto de esta acción que han tomado y que se justifica, Henry, se justifica ante la burla de Petróleo Venezuela, de no sentarse y resolver los problemas. Porque, Henry, tú me metiste las manos en mi bolsillo. Aquí el problema es que ese dinero era nuestro. Claro. Es un dinero privado. Claro. Nosotros no estamos pidiendo a Petróleo Venezuela que entienda al pueblo venezolano que nosotros los jubilados no le estamos pidiendo al gobierno nada. Pero te decía al principio que el gobierno embaucó a PDVSA porque Chávez tenía ese concepto de que él decía que PDVSA era como, a ella no le gustaba, que PDVSA era un Estado dentro del Estado, pero PDVSA, que era el custodio de ese fondo de pensiones de ustedes, Sí. fue quien entregó ese dinero al gobierno nacional. Tal vez lo administró la propia PDVSA, ¿no? Pero PDVSA no sería el responsable directa porque entregó eso que no era, Así que no era de es, ellos. así es. El responsable es el Claro. presidente de PDVSA en ese entonces, que era Rafael Ramírez, que es responsable de todo lo que ahí ocurrió. Pues, ¿y dónde está Rafael Ramírez? ¿Me entiendes? Como pasó con Tarek Examí. Pues. Entonces, ¿qué te digo yo? El problema de todo esto, Henry, ¿te acuerdas aquella ley que se llamaba la ley de licitaciones? Que obligaban a cualquier persona, bueno, licitar y presentar un proyecto de impacto económico, social. Bueno, y eso fue tirado a la borda por este gobierno. Sí. Y bueno, aquí cada quien hizo lo que le dio la gana. Sí. Y entonces veíamos a un presidente decirle, mira, aquí mañana se va a construir esto. Sí, Nelson, ¿tú no estarías dispuesto a lanzarte a la huelga de hambre? ¿O sí estarías dispuesto? Henry, en estos momentos no, porque tengo un problema ahí de salud que tengo que resolver. Pero te digo, acompañar a estos amigos jubilados en esta lucha no es fácil. No es fácil tomar esa determinación. Yo admiro. Para mí ellos pasan a ser guerreros, héroes, porque, y más todavía cuando tú tienes un gobierno de este tipo, Sí. que no respeta los derechos y le importa la vida de la gente. Entonces, Henry, para nosotros estas personas son como decir un amigo. Cuando le dije, bueno, 8 compañeros, 6 compañeros en la vez pasada se fueron a huelga de mío. Nelson, estos son extraterrestres. Y es verdad, Henry. Eso es verdad, es cierto. Sí. Pero están peleando por sus derechos. Estaban peleando por sus derechos, Sí. así es. Sí. Bueno, nosotros aquí en Falcón
nos vamos a seguir reuniendo. Aprovecho para invitar a los compañeros, nos estamos reuniendo allá en Maravén. Vamos a hacer actividades aquí en Falcón. No se escapa la posibilidad que en Falcón se asuma la huelga de hambre, desde el punto de vista de acompañar, Aunque hay, no dos, solamente, aunque hay dos ya en la huelga de hambre, ¿no? Sí, Allá en Caracas. En otro estado. Hay dos en Falcón, pero te quiero decir en Falcón, pues en Sí, Falcón sí, que la sí. hagamos aquí. Eso no en está territorio descartado, eso no está descartado. Ver Cabima en el Zulia, ya arrancó un compañero allá en el Zulia. Se está proponiendo que sea a nivel nacional en todos los estados del país, los 19 estados petroleros. Bueno, se está revisando. Vamos a ver cómo avanza de todo esto. Esperemos que no dure mucho tiempo, Henry, porque estamos atentando contra la Sí, vida. brevemente, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Brevemente, por favor. Bueno, Henry, y amigas y amigos, y va direccionado este mensaje a los jubilados y sobrevivientes. Tenemos que ser solidarios, porque se trata del humano, se trata de la vida que están en juego estos compañeros. Nosotros tenemos que participar más, tenemos que acompañar más, dejar la cama, dejar la comodidad que tenemos en nuestras casas y bueno, y estar atentos a los llamados que vamos a estar haciendo en el estado Falcón para acompañar a los jubilados y sobrevivientes que están en esta huelga en la Universidad Central de Venezuela. Bien, gracias al abogado Nelson Medina, jubilado de PDVSA, miembro del Comité de Trabajadores de Paraguay. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana. Hasta el lunes y Dios les bendiga.